Chicos, ya hemos empezado a transmitir, ya está cargado la página, así que es cuestión nomás de que ya se pueda transmitir. A ver, déjenme ver. 3, 2, 1, ya estamos en vivo y en directo, chicos. Ya, entonces, muy buenas tardes a toda la audiencia de Facebook. Queremos dar continuidad al ciclo de webinar, Cardiología de lo básico a la clínica. El día de hoy estamos llegando ya a la mitad de la jornada de todo el ciclo. Tenemos el grato placer de presentar el día de hoy al doctor Mijail Alejandro Tapia Moreno. Él es doctor sin doctorado, más conocido en redes sociales. Pueden buscar sus redes sociales en Facebook, en YouTube. Él es médico cirujano, creador de contenidos en redes sociales y CEO de Doctor Sin Doctorado. Doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias. Me parece muy buena iniciativa la que están teniendo de hacer estas charlas, digamos que a nivel de toda Latinoamérica. Agradezco por considerarme para participar en este webinar, en esta suerte de congreso virtual, ¿sí? A Potencial de Acción, a los organizadores. Y pues, como pueden ver, el tema que yo les voy a hablar es radiografía de tórax, pero en un análisis, digamos, sistemático, que es una parte bien importante, yo creo que una habilidad esencial de cualquier médico, de cualquier nivel. O sea, estudiante de medicina, médico general, especialista, ¿sí? Y todo esto es lo que yo les quiero dejar. Entonces, yo creo que sin más preámbulos vamos a ir comenzando. Primero voy a hablarles un poquito de lo que vamos a ver durante esta clase, durante este webinar, y después vamos a ver todo el contenido y finalmente me gustaría terminar con algunos casos clínicos. Estaría muy bien que ustedes participaran, eso estaría excelente. Y pues nada más eso, de inicio sería esa cuestión. Vamos a ir comenzando. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Primero, la técnica de la toma de la radiografía, que sería como que un punto básico, es decir, aspectos técnicos que de repente se piensa que son específicos de, no sé, del técnico en radiología, pero es importante que los médicos, que los estudiantes los conozcamos, porque de repente nos va a tocar tal vez hacer la radiografía en alguna ocasión, y también es importante saber todo esto porque a veces una radiografía sale mal, pero no sabemos por qué. Esa sería una de las cuestiones importantes. Luego, aspectos importantes previos que hay que considerar todo esto antes de tomar una radiografía. Proyecciones básicas que para esta clase nos vamos a ceñir a las más clásicas, por llamarlo de esta manera, que serían AP, PA y lateral. Existen otras proyecciones, existen otras técnicas que se llaman proyecciones dinámicas, que son en expiración completa, diferentes técnicas, pero ahorita nos vamos a ceñir a la radiografía de tórax básica. Luego, aspectos técnicos de una radiografía correcta, que es todo lo que tenemos que ver en una radiografía para decir que está bien. Por ejemplo, penetración. Por ejemplo, que esté bien inspirada. Por ejemplo, que se vea bien, que tenga el nombre, que se aprecien las estructuras. Todo esto lo vamos a ir viendo. Y finalmente, el análisis de las estructuras básicas que podemos ver, que van desde tejidos blandos, estructuras óseas y evidentemente órganos torácicos como los pulmones y el corazón. Y finalmente vamos a terminar con una sesión de casos clínicos en la cual me encantaría que ustedes fueran participando e irnos retroalimentando respecto a la respuesta. Y en esta última porción voy a hablar de algunos signos radiológicos clásicos. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Bueno, esto que vemos aquí es una radiografía de tórax, ¿sí? Tenemos diferentes proyecciones. Tenemos que saber que es el estudio más indicado en el servicio de radiología de cualquier hospital. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ayuda a delimitar muy claramente y muy sencillamente patologías desde lo más básico, no sé, una fractura costal, patología del parénquima pulmonar, neumonía, tuberculosis, absceso pulmonar, cáncer. Nos ayuda a delimitar alguna patología cardíaca, aunque no necesariamente sea el mejor estudio para ello. Podría ser una pericarditis, un neumopericardio, alguna masa torácica en estudio, un derrame, ¿sí? O la misma cardiomegalia que se puede ir como perfilando de una manera sencilla desde la radiografía de tórax. También podemos ver algunas estructuras, tenemos los hemidiafragmas, tenemos algunos, incluso en algunas proyecciones, estructuras abdominales que podríamos eventualmente ver, y las estructuras óseas propias del tórax.
¿sí? Podemos ver, aunque no es lo ideal, fracturas tal vez escapulares, fracturas costales, fracturas claviculares y algunas alteraciones a nivel de la columna cervical, torácica y la porción lumbar que se puede llegar a ver un poquito mejor en la proyección lateral. Podemos ver diferentes patologías. Una cosa bien importante para todos los estudiantes es diferenciar patología de variación anatómica. Por ejemplo, hay un signo que se llama el signo de Chilaiditi, que nos habla simplemente de una presencia de gas, pero puede llegar a aparecer un neumoperitoneo o una porción de aire debajo del diafragma. Esto es lo que yo les quiero dejar hoy, diferenciar lo normal de lo patológico. Y posteriormente, algunas patologías muy frecuentes, que son las que se van a encontrar y para lo que les va a servir una radiografía de tórax. Después, vamos a tener el seguimiento. La utilidad de este estudio a veces es más de seguimiento o de perfilación de algunas masas, de perfilación de algún paciente, hacer una radiografía de inicio y otra de seguimiento, por ejemplo, la neumonía, que ahorita está muy en boga por todo lo que estamos viviendo, y entonces voy a comparar y va a ser un estudio comparativo de la radiografía previa con la radiografía actual que tengo de este paciente. Y, por ejemplo, sabemos que la neumonía a veces se tarda un poco. Entonces, el paciente puede tener una clínica muy mala y la radiografía verse bien o viceversa. El paciente está asintomático y la radiografía está toda pacificada, con broncograma, con diferentes anormalidades que se pueden llegar a ver en los casos de neumonía. Luego, pacientes prequirúrgicos es uno de los estudios que integran el llamado riesgo cardíaco, además de algunos estudios de laboratorio y del electrocardiograma. Serían los tres básicos para hacer un riesgo quirúrgico en un paciente para algunas cirugías, particularmente de las que llevan anestesia general. Entonces, es un estudio que, como pueden ver, es muy multifacético, es muy útil, y yo diría que es el pan de cada día de los servicios de urgencias. Entonces, es bien importante que tengamos las habilidades adecuadas para poderlo interpretar bien. Lo primero es cómo se realiza la radiografía y cómo identificar una radiografía bien hecha. Entonces, para todo esto tenemos algunos aspectos que vamos a llamar básicos. Tenemos diferentes proyecciones, ¿sí? Tenemos la posterior anterior, que es por mucho la más frecuente, que es de esta manera, de atrás hacia adelante, por eso se llama postero anterior, porque el rayo incide de esta manera. El paciente normalmente va a estar en esa posición, que vamos a describir un poco más adelante. La lateral, donde el rayo va a incidir por este lado, y entonces la imagen nos va a salir hacia acá. Y la AP, que normalmente es la portátil, que es más frecuente en los pacientes hospitalizados, en los pacientes encamados, que básicamente se suelen hacer porque el paciente no se puede desplazar. Y entonces tenemos que hacerle la radiografía en la cama, lo cual va a cambiar un poco cómo se va a ver la radiografía, las estructuras, y es importante considerarlo cuando estamos viendo la radiografía. La radiografía se puede hacer en bipedestación, que sería parado, o en decúbito, que sería acostado. También se puede hacer en sedestación para algunos pacientes, que sería sentado, pero lo más común es que sea o parado o acostado. Idealmente se hace en inspiración. Esto quiere decir que yo meto aire e intento tener una inspiración máxima, porque esto va a expandir el tórax, y también intento alejar las escápulas. ¿Para qué? Para que no me tapen los campos pulmonares. Entonces, estos serían los campos pulmonares en esta radiografía que vemos acá abajo, y yo intento que la estructura ósea que estaría en esta porción no me bloquee, o que lo menos posible me bloquee la visualización de las estructuras. La distancia ideal puede ser de 1.5 a 1.8 metros. Hay algunas técnicas diferentes, hay algunas más actualizadas. También depende mucho de la máquina, del chasis y del material que yo esté empleando. Se trata de una exposición corta, a diferencia de un ATAC, que va a ser una exposición más larga. Una exposición me refiero a la radiación, pero no por eso es un estudio que se excluya de radiación, y por lo tanto hay que tener mucho más cuidado al indicarlo para no exponer al paciente a radiación innecesaria. Idealmente este rayo, digamos que esta X que se ve aquí, llega a un punto que sería T6, que sería como que el centro a partir del cual se toman los cuadrantes de la radiografía. Aquí es donde se va a centrar el rayo que va a emitir el aparato. Bueno, algunos aspectos esenciales van a ser la identificación, ¿sí? Antes que nada, yo tengo que ver que la radiografía que tengo es la radiografía del paciente. Para esto tengo que verificar el nombre, la edad y la fecha en la que se realizó. La fecha va a ser más relevante en las de seguimiento, porque entonces lo que yo estoy intentando evaluar son cambios de la radiografía A a la radiografía B. El marcador de posición es esto que
lo van a ver de este lado, que me va a marcar dónde está el lado derecho o el lado izquierdo. Hay diferentes marcadores. Lo más común es que sea el lado derecho y también se suele poner una densidad de calcio o una densidad de metal, algo blanco, para clarificarlo más, para comparar y saber versus qué estoy yo considerando el metal. Entonces, de este lado tenemos la R, que en este caso son en inglés por estándar, que sea right, pero en esta de abajo pueden ver que la L es la que está marcando el lado y es left. Ahora, ¿en cuáles pacientes puede haber una confusión? En los pacientes que tienen situs inversus. Y entonces este marcador me va a ayudar a diferenciar los que tienen situs inversus de los que no lo tienen. Este sería el marcador de posición. Luego, otra cuestión bien importante es diferenciar un antero posterior de una postero anterior. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero son algunos puntos básicos que me van a ayudar a diferenciar una radiografía de otra. Otra cuestión es la rotación, que para esto yo voy a tomar una especie de punto intermedio entre las apófisis espinosas de la columna vertebral y lo que voy a intentar es que esté centrado. Evidentemente en un paciente con escoliosis, pues puede haber no va a estar tan centrado y eso va a ser normal, pero esta mala rotación me puede hacer pensar que alguna opacidad, alguna estructura que yo veo en la radiografía se deba a alguna patología y eventualmente resulta que no, que es que está muy rotada y entonces lo que estoy viendo es una cisura, por ejemplo. Bueno, la inspiración, como les hablé, es meter aire e intentar que el tórax esté lo más expandido y también de esta manera yo voy a garantizar que los pulmones estén expandidos. Ahorita vamos a ver qué tomamos para considerar que una radiografía está bien inspirada. Tenemos también la penetración, que es que una radiografía no se vea demasiado blanca o que una radiografía no se vea demasiado oscura, que se vea demasiado quemada, ¿sí? Y finalmente, el historial. Es bien importante que la radiografía tiene sus indicaciones, pero yo estoy viendo un estudio, pero yo tengo que considerar a todo el paciente como tal, porque puede tener cirugías previas que hagan que algo que esté en no sé, una fibrosis pulmonar que me pueda aparentemente decir que se trata de un tórax opacificado, pero es por fibrosis porque el paciente tuvo una neumonectomía, ¿sí? Y todo esto yo lo tengo que considerar cuando yo estoy interpretando la radiografía. De este lado abajo, a la derecha, tenemos una radiografía adecuadamente penetrada, que básicamente quiere decir que yo puedo ver todas las estructuras, que puedo diferenciar estructura de tejidos blandos, de hueso, de aire, que sea básicamente la densidad más común en el pulmón. Y también tiene mucho que ver cómo se visualiza la columna. Y acá tenemos una placa con poca penetración, que es, como pueden ver, no se diferencian bien las estructuras. Parece que aquí tenemos una densidad de calcio, pero el corazón se ve relativamente bien y hasta acá el aire se ve de una manera inadecuada. Y esto puede darme a tener la idea de que hay una estructura que está mal, que es patológica y que no tiene nada que ver con eso, porque en realidad tiene que ver con que está mal hecha la radiografía. Bueno, acá tenemos una de las cuestiones básicas de la radiografía, que es si una radiografía es AP o es PA, ¿sí? Y esta cuestión como de Shakespeare, de ser o no ser. Bueno, me gustaría que vieran estas dos radiografías. Aquí tenemos una del lado izquierdo y otra del lado derecho, ¿okay? De su pantalla en este caso. Bueno, lo que me gustaría es que ustedes mismos me digan cuál es la AP y cuál es la PA. Pueden utilizar el chat si gustan. Yo mientras voy a ir comentándoles algunas estructuras que les pueden ayudar a diferenciarlo y algunas cuestiones. Y aquí evidentemente podemos ver una estructura patológica. Para los que se lo estaban preguntando, esta es una estructura patológica. De este lado, una de las cosas más fáciles para diferenciar una de la otra es la burbuja gástrica, que normalmente está a este lado izquierdo, debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Y esta va a ser una densidad de aire que va a estar presente porque ahí está el estómago y que me va a ayudar a diferenciar una radiografía del paciente acostado de una radiografía del paciente parado, ¿sí? ¿Por qué? Porque por gravedad el aire se va a ir hacia arriba. Entonces, esta va a ser una radiografía de un paciente parado y esta va a ser una radiografía de un paciente acostado, que puede estar presente la burbuja gástrica en algunas ocasiones de una radiografía AP, claro, pero va a ser mucho más común en la PA. Ese sería uno de los rangos de diferenciar una de otra. También los pulmones se van a ver mucho más expandidos en una inspiración completa, en sedestación, en bipedestación, perdón, de un paciente acostado. Y el corazón, esto es bien importante, de una radiografía
portátil me puede hacer pensar que tiene el paciente cardiomegalia, pero realmente no es que tenga cardiomegalia. Realmente lo que pasa es que esta posición del paciente y los rayos amplifican la imagen y entonces voy a tener una falsa imagen de cardiomegalia. Por lo tanto, la radiografía anteroposterior no se suele considerar muy buena para diferenciar o para establecer el diagnóstico de una cardiomegalia. Bueno, entonces aquí tenemos, en la AP los rayos van a incidir de aquí hacia acá. Por lo tanto, las estructuras se van a amplificar. Y el corazón, entonces, de ser un corazón relativamente grande, se va a ver todavía más grande. En la posterior anterior, que es la frecuente, el paciente va a estar aquí, los rayos van a incidir de atrás hacia adelante. Y esto también va a tener que ver con cómo se ve la imagen y cómo las costillas se van a ver diferente. Y la lateral, los rayos van a incidir de esta manera y por lo tanto, en algunos casos va a ser más fácil ver estructuras derechas que izquierdas y los hemidiafragmas se van a ver diferentes. ¿Por qué? Porque solamente estoy tomando un lado para la lateral y no los dos. Bueno, aquí tenemos alguna suerte de criterios que ustedes pueden considerar para que siempre que tengan dos radiografías, si ustedes no sepan diferenciar una de otra, saber cuál es la PA y cuál es la AP. Bueno, lo primero es el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral, que son estas estructuras que vamos a tener hacia el centro, en esta porción, estos son los cuerpos vertebrales, van a tener un ángulo en B, que se llama ángulo en tienda de campaña. Esto va a ser clásico de una radiografía PA, póstero-anterior. Las clavículas van a ser oblicuas y van a tener esta suerte de B, y aquí lo pueden ver. Esto forma una suerte de letra B. Luego, las escápulas idealmente deberían de estar fuera del campo pulmonar, aunque eventualmente se pueda colar una porción normal, ¿no? Pero una escápula mal puesta, pues va a llegar hasta acá. Una escápula de un paciente acostado muy probablemente va a llegar hasta acá y entonces esto va a estar mucho más oscuro y primero no me va a permitir apreciar y segundo me puede hacer pensar que el paciente tiene una condensación, por poner un ejemplo. Y finalmente la burbuja gástrica va a ser inferior al diafragma y aquí está clarísima. No siempre está así, pero idealmente está así. Y en algunos casos esta estructura también me sirve para identificar, por ejemplo, una sonda nasogástrica que está bien colocada, va a llegar por aquí, va a pasar por aquí. ¿Okay? Por lo tanto, esta radiografía cumple criterios para decir que es una radiografía póstero-anterior. Ahora vamos a ver los criterios de la radiografía AP. Bueno, en los cuerpos vertebrales tenemos esto que se llama cabeza de búho. Y entonces, aquí tenemos las apófisis espinosas que van a ser como una suerte de pico y estos van a ser los ojos del búho, ¿sí? De esta imagen que tenemos del lado derecho. Y esto va a ser algo característico de la radiografía anteroposterior. También las estructuras van a estar magnificadas, por lo tanto vamos a tener un corazón normalmente más grande, más, disculpen el término poco médico, aplastado. Bueno, las clavículas van a ser horizontales. Aquí podemos ver que no forman una V, sino que prácticamente son líneas paralelas. Y eso es muy diferente de la otra radiografía. Las escápulas pueden eventualmente ocupar porción del campo pulmonar. Depende mucho. En algunos casos sí van a estar, en otros casos no. Y la burbuja gástrica puede estar ahí o puede no estar presente, pero cuando llega a estar presente suele estar más inferior de lo que estaría de una radiografía postero-anterior. En este caso, pues no la tenemos, básicamente. Bueno, otro criterio importante de idoneidad de una radiografía, es decir, que la radiografía básicamente está bien tomada, es decir, si está centrada o si está rotada. Para eso vamos a tomar un ángulo entre las apófisis espinosas, que eran estas que tenemos aquí, por ejemplo, y las clavículas. Y entonces las clavículas las vamos a tomar como esta especie de ángulo e idealmente va a ser equidistante, es decir, de esta línea media va a tener la misma distancia hacia un lado que hacia el otro. Esa es una radiografía centrada y por lo tanto va a ser equidistante. Ahora, una radiografía mal tomada, vamos a tener un ángulo diferente y aquí tenemos, por ejemplo, las clavículas y podemos ver que la distancia entre una y otra no es equidistante. Aquí es muy pequeña y acá es muy grande. Esa es una radiografía rotada. Idealmente, bueno, se puede interpretar de todas maneras, pero algunas estructuras pueden verse diferentes o pueden verse patológicas, entre comillas, pseudopatológicas, podemos decirles, y esto tiene que ver con que la técnica de la toma de la radiografía no fue adecuada, puede ser por el paciente, puede ser por alguna cuestión técnica diferente, pero hay que saberlo ver para
cuando ustedes estén interpretando, todas estas cosas son las que tienen que comprobar, incluso antes de decir el paciente tiene neumotórax, el paciente tiene signo de la silueta, todo esto va antes. Bueno, los arcos costales. Tenemos los arcos costales y esto me va a ayudar a diferenciar de cuando la fractura, por ejemplo, es anterior y cuando la fractura es posterior. ¿Sí? De este lado van a ver que son bien diferentes las costillas unas de otras. Para empezar, las costillas anteriores normalmente se van a ver entre 7 y 9, van a verse menos. Entonces, esto me va a ayudar a diferenciar cuando la fractura es anterior o es posterior. O sea, porque no es suficiente decir que el paciente tiene una fractura costal. Hay que localizarla bien. Y para eso yo tengo que diferenciar los arcos costales anteriores de los posteriores. Los posteriores muchas veces son más fáciles porque son más. ¿Sí? Y aquí los podemos ver. Ahora, de este lado igual y no fue tan claro. Aquí tenemos el 1, sí, me parece que se lo señalé mal. Bueno, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5 y el 6. Personalmente me gusta más, dentro de lo posible, apreciar los posteriores porque son más fáciles. Entonces, los posteriores los tienen de este lado, de su lado izquierdo de la pantalla, y son los que son más horizontales. Y también son más, porque los anteriores tenemos de 7 a 9, en este caso se aprecian bien 6, y de los posteriores que son más horizontales, vamos a tener de 8 a 10. En este caso tenemos 10. Y la cantidad de las costillas que llegamos a ver nos pueden decir si una radiografía está bien inspirada, es decir, tiene la cantidad de aire adecuada o no. En algunos casos de pacientes que tienen enfermedades restrictivas, por más que ellos inspiren, no van a poder llegar a este nivel de las 10. Pero eso es una cuestión aparte. Y entonces, si yo puedo apreciar tanto las anteriores como las posteriores, el número que en teoría debo de ver, puedo decir que esta radiografía está bien inspirada. Siempre vamos a querer que esté bien inspirada porque cuando está bien inspirada nos puede demostrar más estructuras. Bueno, ahora vámonos con la penetración. Idealmente, aquí me pasé una. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si podemos lograr ver las primeras 4 vértebras torácicas. Eso me va a hablar de una penetración adecuada, ¿sí? Y ver la tráquea hasta antes de su bifurcación. Aquí tenemos la tráquea, que es esta famosa columna de aire, y aquí podemos ver la bifurcación. Esta sería una penetración adecuada, podemos decir que está bien, ¿sí? No podemos decir que está ni muy sobrepenetrada, ni que está muy poco penetrada. Eso sería lo primero, las primeras estructuras que yo tengo que ver para evaluar la penetración de una radiografía. Ahora, esta es una radiografía blanda. Para empezar, vean esto, ¿no? O sea, sí sabemos que aquí está el corazón anatómicamente. Aquí tenemos el botón aórtico, pero está extremadamente blanco. No me permite diferenciar tal vez estructuras arteriales pulmonares, tal vez un crecimiento de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda. Todo eso no lo puedo ver bien aquí. ¿Por qué? Porque la técnica no es adecuada, está muy blanda. Por lo tanto, incluso se va a ver, la densidad va a ser de estructuras blandas muy parecida a la de metal o a la de hueso. Voy a ver menor cantidad de vértebras y aquí pueden ver que cuando mucho podemos ver hasta el nivel clavicular y ya después sabemos que están ahí, pero no las vemos. La película evidentemente está demasiado clara. Esta es una radiografía técnicamente mala o incorrecta y por lo tanto puedo yo ver algo patológico o puedo simplemente no diferenciar bien las estructuras. Acá tenemos el ejemplo inverso. Ahora, las placas sobrepenetradas pueden ser una técnica específica para ver bronquios. Pero una cosa es que yo lo busque y otra cosa es que me salga la radiografía sobrepenetrada. Vamos a ver más cuerpos vertebrales de los que deberíamos. A veces se pueden llegar a ver todos. La tráquea se puede ver debajo de la bifurcación. Aquí podemos ver los bronquios súper bien. ¿Sí? Y esto no es tan bueno porque entonces ya tengo yo estas estructuras, esta densidad de aire que me está haciendo ver las demás estructuras que normalmente aquí serían los cilios pulmonares que se vean mal. Esta es una placa que puede ser útil para evaluar bronquios, pero que para valorar otras estructuras no es adecuada. Y aquí podemos ver la burbuja gástrica para que la sigan viendo y se vayan acostumbrando a verla y a localizarla fácil. Que es bien, yo creo que es una de las cosas más sencillas, pero cuando uno es estudiante, pues aparentemente la primera vez que uno ve todo este desastre, no queda claro.
¿Ok? Esto se le llama placa penetrada, cuando es una placa que se buscó, que tuviera esta penetración para ver mejor las estructuras aéreas, o una placa quemada cuando fue mal tomada o que el aparato ya está viejo o lo que sea. Bueno, ahora, el análisis. Primero tenemos que valorar todo lo que les dije previamente, pero eso es de la radiografía misma. Pero aquí ya vamos a empezar a ver las estructuras. Lo primero es que la repetición hace el maestro. Y es bien importante que las estructuras, yo llevo un orden para valorar las estructuras. Se puede decir que podemos tener un orden centrípeto o un orden centrífugo. Centrífugo es del centro hacia afuera, centrípeto es de afuera hacia adentro, como los exantemas. Hay quien que hace este tipo de análisis en la radiografía, o sea, yo empiezo por el lado derecho y voy viendo hacia abajo. Hay quien la hace de afuera hacia adentro, que es como a mí me gusta, empezar por las estructuras blandas, estructuras óseas, y poco a poco irme hacia adentro. Hay quien lo hace por cuadrantes, empieza por el cuadrante superior izquierdo, después se va al cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. La idea aquí es que no hay una forma mejor que otra. Yo les recomendaría tener orden, pero si ustedes tienen una forma que es así, logran ver toda la radiografía bien, está bien. Obviamente esto les va a quitar tiempo. Por lo tanto, siempre va a ser mejor tener un orden. Yo les recomiendo ya sean los cuadrantes, ya sea de arriba hacia abajo o el orden centrípeto, de afuera hacia adentro. Tenemos aquí algunas estructuras que podemos ver en una radiografía. Aquí tenemos la escápula, ¿sí? Aquí tenemos apófisis espinosas, la tráquea, que es esta columna de aire que normalmente está central y que si está desplazada o si no se puede apreciar completamente, tengo que pensar en una obstrucción, por ejemplo, que puede ser por una masa, que puede ser por un traumatismo. Aquí tenemos las clavículas. Y bueno, básicamente ahorita vamos a ir viendo todo lo que podemos ver. Tenemos los recesos, costofrénicos, cardiodiafragmáticos, las burbujas de aire, los hemidiafragmas o las cúpulas diafragmáticas, que sabemos que la derecha siempre es un poquito superior. Y también podemos ver estructuras blandas, por ejemplo, en este caso se ven las mamas. Y esto me puede hacer pensar que es una mujer o que es un hombre con ginecomastia, no lo sé. Y bueno, vamos a ir empezando con este análisis. Bueno, estas son algunas estructuras que yo puedo ver en una radiografía. Si yo empiezo de afuera hacia adentro, tengo que empezar tal vez por las estructuras óseas y por los tejidos blandos. En los tejidos blandos, por ejemplo, yo puedo eventualmente ver enfisema subcutáneo, que esto es aire debajo de la piel. Se asocia a algunas infecciones, algunos abscesos, particularmente por bacterias anaerobias que producen gas y por eso se llega a ver. ¿Cómo se ve? Como estrías. Las estructuras óseas que yo puedo ver, además de las vértebras, que no es el mejor estudio, pero algunas cosas de repente se pueden ver cuando son muy evidentes en las vértebras, las clavículas, perdón, las costillas evidentemente, la escápula, que también no es la mejor proyección para escápula. Esas serían las estructuras óseas básicas, ¿sí? Podemos ver también la articulación glenohumeral, dependiendo de qué tan grande sea la placa, pero no sería lo adecuado. Luego, tenemos estructuras llamadas estructuras aéreas, que son estructuras que tienen aire. La tráquea es la clásica y normalmente es muy fácil de identificar. Después vamos a tener algunas bifurcaciones en la carina, en los bronquios principales o en los bronquios fuente, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y evidentemente los pulmones. Estas serían las estructuras normales con aire, además de la burbuja gástrica o la cámara gástrica. Otra porción que es bien importante valorar son los senos o los recesos. Tanto los costofrénicos, que como su nombre lo denota, están entre el diafragma y las costillas, que puedo identificar aquí muy comúnmente un derrame. Y también los recesos cardiodiafragmáticos, que sería entre el diafragma y el corazón. A veces aquí podemos identificar estructuras de aire, crecimientos de las aurículas o crecimientos cardíacos que pueden deberse a diferentes cuestiones. Y finalmente, las elevaciones de algunas cúpulas o la presencia de la cúpula o un receso profundo me pueden dar diferentes signos. ¿Okay? Ahora, la estructura, la revisión del pulmón por sí sola normalmente se hace desde los cilios hacia afuera. Ahora, ¿por qué no se ven o por qué idealmente no se deberían de ver ya los bronquios
en sus ramificaciones más secundarias y terciarias porque tienen aire y en este caso están rodeadas de aire. Y cuando tienes dos densidades iguales, no se ven. Pero si tú, por cualquier razón, tienes una densidad de líquido o de tejido blando rodeando a ese bronquio, entonces sí que vas a ver algo que se llama una interfaz, que es una diferenciación de una densidad de aire versus una densidad de otra cosa, en un signo muy característico que se llama broncograma aéreo. Y de hecho lo vamos a ver más adelante de una manera más específica. Aquí tenemos más o menos la localización anatómica. Me gusta mucho ponerla para que ustedes se imaginen más o menos dónde estaría. Entonces, aquí tenemos la tráquea. Tenemos que va a bajar, se va a bifurcar. Este ángulo normalmente es inferior a 100 grados, normalmente mide 90 grados. Y aquí tenemos los bronquios. Recordar la diferenciación, ¿sí? Y por qué normalmente se van hacia el lado derecho las estructuras, los cuerpos extraños. Y esto tiene que ver con una relación puramente anatómica. Yo sé que siempre les dan el ejemplo del niño que se tragó la moneda y es importante que lo sepan porque siempre lo preguntan y porque va a ser más común localizar una moneda de un lado que del otro. Bueno, evidentemente estos bronquios se van a ramificar y vamos a ver tal vez hasta esta porción, normalmente en la radiografía, a menos que la sobrepenetremos para ver más allá. Y los bronquios en una porción ya más terminal, los bronquiolos, todo eso ya no se debería de ver. No se debería de ver. Si yo tengo algo ahí patológico, lo voy a ver. Luego, el corazón lo vamos a localizar de esta manera. La radiografía va a estar dominada por los ventrículos, pero sí se pueden llegar a ver porciones auriculares o atriales, particularmente cuando hay crecimientos patológicos, por ejemplo, en el caso de la hipertensión. Esta sería más o menos la cara que veríamos del corazón. Vamos a tener el callado aórtico, que es este bastón que se ve aquí, que también se conoce como el botón. Y esto que se llama la ventana aortopulmonar, que sería en esta porción. Y aquí los crecimientos de algunas porciones linfáticas se pueden ver y entonces podemos identificar en algunos casos sospecha de cáncer de un paciente, sospecha de metástasis a este nivel. Otra porción que si bien no es específica del corazón, pero es bien importante diferenciar, sería la porción del mediastino, porque aquí se alojan 4 masas muy características, que son las 4 T's, sin referencias a López Obrador, que serían teratoma, disculpen mi mala letra, timoma, terrible linfoma y tiroides, particularmente una tiroides torácica, que sería una tiroides fuera de lugar, una tiroides ectópica o una tiroides gigante. Bueno, también es importante ver la relación que tiene el corazón con otras estructuras y que normalmente va a estar en contacto con algunos lóbulos pulmonares en particular. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, si yo veo que el corazón ya tiene esta densidad de tejido blando, bueno, vamos a decirlo más sencillo, es blanco. Aquí normalmente yo esperaría tener una porción oscura, negra, pero si yo me encuentro algo blanco que hace que el corazón parezca más grande, pero es evidente que no es por el corazón, entonces tengo algo que se llama signo de la silueta, que también vamos a ver más adelante porque es uno de los signos clásicos. Y este, más que un signo patológico, es un signo de localización, ¿sí? Un signo de localización me va a ayudar a que yo esa opacificación, ese absceso o eso que yo veo ahí raro, sepa decir, ah, pues está en contacto, está en relación con el corazón, está delante, es anterior al corazón o es posterior al corazón. Una porción evidentemente bien importante sería el pulmón. El pulmón lo podemos dividir en la estructura aérea o el parénquima pulmonar y los cilios. Los cilios normalmente vamos a tener, aquí tenemos en negro representada toda la porción de la columna aérea, desde la tráquea hasta los bronquiolos fuente y la carina o el ángulo carinal. Pero también tenemos el ilio. Entonces el ilio va a ser esto que está representado por este azul claro, este azul turquesa, que son las arterias pulmonares y las arterias interlobares. Normalmente hasta ahí vamos a ver. ¿Cuándo vamos a ver más? En los casos de congestión vascular. En los casos donde hay masas, donde hay patología linfática o patología inmunológica que hace que esto se opacifique más. Y esta es la llamada ventana aortopulmonar y evidentemente va a estar en una estrecha relación con el corazón. Aquí vamos a tener representados lo que son los lóbulos. Sabemos que del lado derecho tenemos lóbulo inferior, lóbulo medio,
lóbulo superior. Pero lo que tienen que estar bien conscientes es que siempre va a haber una superposición entre estos lóbulos. O sea, en esta porción que ven aquí, tengo los dos lóbulos están en contacto y por lo tanto no puedo decir que ahí específicamente es o el lóbulo superior o el lóbulo inferior. Aquí tengo tanto lóbulo superior, lóbulo inferior, del lado derecho específicamente. Más abajo, evidentemente, ya voy a localizar el lóbulo inferior. Pero, oh sorpresa, tengo un tercer lóbulo, que es lo que veo de este lado. Y el lóbulo medio va a ser muy común que se caracterice por presentarse por ahí algunas masas, algunas condensaciones pulmonares en el caso de neumonía. Y entonces, en esta imagen de su lado derecho de la pantalla, vamos a tener la relación que tienen los tres lóbulos pulmonares. Y como pueden ver, se van a superponer de una manera no tan buena para nosotros que lo estamos intentando interpretar, pero a final de cuentas es pura anatomía, no cambia. Acá tenemos representado en su lado derecho de esta imagen, que sería el lado izquierdo de la persona, todo lo que es el lóbulo superior izquierdo, y de este lado todo lo que es el lóbulo inferior izquierdo. Evidentemente esto también se puede apreciar mejor en una radiografía lateral. Y aquí tenemos las estructuras que deben de valorarse en una radiografía de tórax lateral, que sería la otra técnica importante. El espacio retroesternal, que es este espacio que está delante del esternón, ¿sí? Que sería hacia esta porción, y que entre la aorta ascendente. ¿Ok? ¿Qué se llega a presentar ahí? Bueno, ahí podemos encontrar algunos tumores particularmente. La región iliar, ¿sí? Que serían esta cuestión de los vasos que vimos, que sean la arteria, el tronco aórtico, la arteria pulmonar. Bueno, las cisuras, que esto es bien importante y se ve mucho mejor en la radiografía lateral, la cisura menor, que va a ser más pequeña, más corta y más horizontal, y es esta que ven de este lado, se las voy a señalar alrededor para que la puedan ver mejor. Y la cisura mayor, que va a atravesar todo el pulmón y normalmente va a llegar hasta la punta del diafragma. Por eso también es más fácil diferenciarlo, porque llega hasta aquí. Otra porción importante es diferenciar los semidiafragmas, el izquierdo del derecho, y la columna dorsal, que sería toda esta porción. Ahora, ¿qué utilidad va a ser? Una utilidad clásica de la radiografía lateral es diferenciar los derrames, porque los derrames pequeños solamente se van a ver en una radiografía lateral y se van a ver normalmente en esta porción. Los derrames grandes se van a ver en la proyección posterior anterior, incluso en la anteroposterior, pero ya van a ser derrames grandes. Un derrame pequeño, que a veces es más importante identificarlo en ese momento, tengo que agarrar yo una proyección lateral. ¿Ok? Y estos recesos costofrénicos van a ser donde podemos eventualmente localizar ese derrame. ¿Y por qué se va a localizar ahí? Primordialmente por gravedad. Pero a veces las cisuras pueden delimitar algunas opacificaciones diferentes. Y acá vamos a tener el esófago, que más que nada sabemos que está ahí por anatomía, pero que sabemos que está en estrecho contacto con la aurícula derecha. Y de ahí que algunos crecimientos, por ejemplo, de la aurícula derecha, y esto se ve muy bien en esta proyección, nos pueden provocar síntomas de reflujo. Es por este crecimiento, por este contacto entre la aurícula derecha o contacto potencial entre la aurícula derecha y el esófago. Y aquí tenemos más delimitadas las estructuras, simplemente es para los que quieran profundizar un poco más, de diferenciar la aurícula derecha, la aurícula izquierda y otras estructuras que podemos ver, pero la radiografía lateral primordialmente está dominada por ventrículos, ¿sí? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula izquierda. De este lado tendríamos el tronco de la arteria de la aorta, la tráquea, que va a ser anterior al esófago, que es de este lado posterior, las cisuras, como les dije, la cisura menor, la cisura mayor, esta porción que es toda la columna dorsal, y en esta porción del mediastino que podemos encontrar las clásicas masas que les mencioné, mediastino anterior, mediastino posterior, entre otras. Ahora vamos con los signos. Entonces, antes de irme, me gustaría dejarles hacer estos casos clínicos. Me gustaría conocer su opinión. Lo pueden dejar como en los comentarios. Y entonces vamos a hablar acerca de algunos signos clásicos para que vean la aplicación de todo lo que les enseñé, la patología.
propiamente. Entonces, este es el caso. Tenemos un paciente masculino, 35 años de edad, llega a mi consulta, llega a urgencias, cianótico, con datos de hipoxia, más allá de la cianosis, una oxigenación, nos vamos a decir, del 80%. Tuvo un accidente en su moto itálica. Itálica es importante la marca, aparentemente. Y bueno, entonces, vean la radiografía y díganme qué les llama la atención de esta radiografía. ¿Qué cosa ven patológica? Si quieren dar un diagnóstico, lo pueden dar. Si no, pues así nos quedaríamos. ¿Qué opinan? Tenemos que hacer un análisis sistemático. Recuerden ver todas las estructuras. No quiero hacer rayas adentro para que no obstruirles la visión. ¿Ok? Recuerden, análisis de todas las estructuras, densidades que yo espero. En el pulmón espero una densidad de aire. En los huesos espero una densidad de calcio, una densidad de metal por alguna prótesis, no sé. Dice Nati que hay una horizontalización de las costillas que le llama la atención. Ok, puede ser. Dice Fabricio, él ya se va un poco más, dice que hay un neumotórax, por lo tanto tendríamos que ver aire normalmente en esta porción. Por acá, ¿no? Que se ponchó el pulmón, literalmente. Neumotórax, dice Angie. Edward dice que neumotórax. Guille, perdón, dice que una fractura de costillas. Bueno, ven un derrame en la zona derecha, un derrame pleural, supongo. Bueno, pero hay algo ahí que no debería de estar, ¿sí? Hay algo ahí muy claro y todas las radiografías que les pongo yo creo que sean lo más claras posibles para que podamos todos aprender de ellas. Bueno, vamos con la respuesta para no perder tanto tiempo. Entonces, tenemos algo que se llama signo del diafragma continuo. Esto que yo veo aquí es patológico. Toda esta columna de aire es patológica, ¿sí? Normalmente el aire llega hasta esta porción y esto se llama signo del diafragma continuo. Puede estar presente en 3 patologías, ¿sí? Neumopericardio, neumomediastino y neumoperitoneo. En este caso es un caso de neumomediastino por traumatismo y entonces el aire, y lo ven acá también, este aire normalmente no está ahí, ¿sí? Se introdujo, pues si en el caso de que llega al pericardio es mucho más claro porque entonces está el corazón y está rodeado por una bolsa de aire, que sería el pericardio que normalmente está pegado, pero en este caso ese espacio virtual se separó y tenemos aire, ¿ok? La otra porción del signo del diafragma continuo es que acá abajo veamos todo el diafragma, así literal. Normalmente aquí siempre está obstruido por esta porción de vasos, de vértebras y el corazón. Pero en algunos casos yo puedo llegar a ver esta línea continua. Y eso me tiene que orientar hacia aire que no debería estar ahí. ¿Ok? Espero que haya estado clara. Bueno, aquí tenemos otra. Este es un signo clásico, mucho más clásico. Y creo que este está más fácil. Tenemos una niña de 11 años que comienza con tos. Una tos, en este caso, seca. Tiene disnea. Tiene un edema de extremidades inferiores, dato bien importante. Tiene una saturación del 89%, es decir, no ni tan alta ni tan baja. Y tiene este antecedente que tuvo un impétigo nasal que no le dieron tratamiento, por lo que quieran. ¿Qué le ven? Digo, si es que logran ver algo, ¿no? Pero hay un signo clásico. Si alguien se sabe el nombre, lo puede decir. Si no, me pueden decir qué aprecian, qué piensan que tiene el paciente, la paciente, perdón. Y les dejé antecedentes para ayudarles porque de esta manera va a ser más fácil que incluso clínicamente puedan más o menos integrar lo que está pasando. Dice Guille que tiene una neumonía. Patricia dice que neumonía. Consolidación difusa. Dice Kevin que alas de mariposa. Van bien, van bien. Denme más. Neumonía lobar. Sí. Podría ser, aunque casi diría que neumonía todo el pulmón. Neumonía típica, signo en alas de mariposa. Neumonía típica, alas de mariposa, condensación. Bueno, tenemos una condensación.
evidentemente es bilateral, o sea, tenemos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Qué les dicen los antecedentes? ¿Qué les hacen pensar los antecedentes de que tendría la paciente? ¿Sí? Porque tiene tos. La tos, pues, se puede explicar por estos pulmones. Sí, que evidentemente no están bien, son pulmones patológicos. La disnea también, pero el edema de extremidades inferiores, ¿por qué? Edema agudo de pulmón. Y bueno, claro que esta es una radiografía anteroposterior. Edema agudo de pulmón, ok, muy bien. Y de hecho ya por aquí me dijeron incluso la etiología. Entonces, muy bien todos. Esto se llama signo en alas de mariposa precisamente porque se ve esta imagen como si fuera una especie de mariposa aquí. Muy bonita. También se conoce como signo de alas de murciélago, aunque eso es en otra bibliografía un poco, es menos mencionado, ¿ok? Entonces tenemos una condensación alveolar bilateral masiva, ¿sí? Se puede presentar en el edema de pulmón, aunque también se puede ver en neumonías, tanto normalmente neumonías adquiridas en la comunidad, por ejemplo, por Streptococcus pneumoniae, y en el caso de hemorragia pulmonar, ¿ok? Tanto por traumatismo como por otras etiologías. Ahora, ¿qué pasó con esta niña? Bueno, esta niña tenía glomerulonefritis post-estreptocóxica, por eso les mencioné el antecedente limpético, que no se trató, y entonces desarrolló todo esto. Y entonces tuvo glomerulonefritis y además tuvo lesión renal aguda. Y la lesión renal aguda la llevó a tener este edema de pulmón tan masivo. Y entonces parece que es neumonía, ¿sí? Pero es un edema pulmonar y por eso la paciente presentó todo esto. Y algo que era trivial, un impétigo, se convirtió en todo esto, imagínense. Y este es un caso real, ¿sí? Es un caso de la bibliografía del signo de alas de mariposa, ¿ok? Entonces, aquí creo que no se necesita ser médico para saber que hay algo muy mal. Sí, pero los signos clínicos, los signos radiológicos, perdón, nos pueden orientar a patologías que a veces la placa está tan desordenada que no puedo yo, no sé por dónde empezar, o sea, está muy mal, claro, pero no puedo ver la gran mayoría de las estructuras. Y este es un signo de los más clásicos. Vámonos con el que sigue. Aquí está la radiografía, chicos. Tenemos una mujer de 85 años de edad que tiene disnea, tiene algunos datos de hipoxia, tiene fiebre de 39 grados, perdón, y tiene una desorientación general, lo cual es muy común en los pacientes mayores que tienen infecciones. Ahora, ¿esta fiebre es por infección o es una fiebre por otra cosa? Bueno, aquí para empezar pueden ver este bronquio que se ve perfecto, ¿no? Los bronquios, la tráquea. No está tan centrada como quisiéramos. Normalmente estas radiografías son en pacientes que están acostados, que están hospitalizados y que están muy mal. Ok, a ver, ¿qué tenemos? Bronconeumonía, neumotórax. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bronconeumonía, derrame pleural, dice Cecilia, neumonía NAC unilateral, neumotórax a tensión, derrame, atelectasia, derrame pleural, posible exudado, o sea, pensando que es infeccioso, que no es por edema, como en el otro que era trasudado. Enfisema, creo, dice Carlito. Angie dice que neumonía. Aquí hay un signo, ¿eh? Es un signo, es el primer signo que viene en los libros, para acabar pronto. Recuerden que les dije que cuando tenemos dos densidades, normalmente la densidad de aire no se ve en el pulmón a expensas de que esté algo ahí. Entonces, si yo estoy viendo tanto bronquio, tiene que haber algo ahí que no debería estar. Y sí, antes de que lo mencionen, sí, la radiografía no es técnicamente tan buena, pero eso no quiere decir que no podamos ver. Bueno, vámonos con la respuesta. Bueno, la bronquiectasia por sí sola se puede llegar a ver, aunque no es tan común. Normalmente se aprecia mejor en una TAC, en una tomografía.
y se asocia a infecciones, pero por sí sola no nos daría esta imagen. Bueno, tenemos un broncograma aéreo gigante, ¿sí? Esto que ven aquí, todas estas porciones oscuras con una interfaz blanca o clara atrás, no se deberían de ver. Todo esto no se debería de ver. ¿Qué me hace pensar? Bueno, que tengo una condensación. La condensación puede ser por diferentes cosas. O sea, el broncograma no me da un diagnóstico. Me dice que hay aire rodeado de otra cosa que puede ser sangre, agua, líquido inflamatorio, masa, o sea, cáncer puede ser, ¿sí? Pero me ayuda a diferenciar, y aquí es por lo que es bien importante tener la diferenciación de las estructuras y de las densidades. Entonces, esto es un broncograma aéreo de libro, de cajón, y gigante además para que lo puedan ver. En este caso sí, fue por una neumonía lobar, ¿sí? Una neumonía de todo el pulmón. Todo esto tiene neumonía, ignorando lo de acá, que tampoco está muy bien, pero todo este pulmón de acá tiene neumonía. El signo se llama broncograma. Se puede ver en TC, o sea, en tomografía, se puede ver en ultrasonido. Y entonces los bronquios que tienen aire están rodeados de una condensación que puede ser de diferentes etiologías. ¿Ok? Este es el signo más clásico y que les puede ayudar a ver una neumonía. Y ahorita que todos tenemos que ver neumonías en el hospital, es importante. Bueno, sí, otro signo. Tenemos un hombre de 27 años que acude a consulta por una tos productiva, tiene un mes de evolución y ha tenido periodos intermitentes de fiebre. ¿Por qué? No, probablemente porque es un paciente joven con un sistema inmunológico relativamente bien. La clínica pues no nos dice mucho, ¿no? Nos orienta, pienso yo, algo infeccioso, no sé qué piensen ustedes, pero bueno, ¿qué le ven a esta radiografía? Y recuerden, es mucho mejor equivocarse aquí, ahorita, en la clase, en el webinar, hacerlo en clases, por una parte, y con el paciente, mucho más importante. Entonces, equivóquense ahorita, no pasa nada. Si no tienen idea y tienen alguna cosa en la cabeza que piensen que pueda hacer, díganla sin ningún problema. Dicen que neumonía, edema pulmonar, neumonía, consolidación lobular en el lóbulo inferior izquierdo. Eso me gusta, están intentando localizar. Eso está muy bien. Tuberculosis, neumonía, granuloma, tuberculosis. La tos productiva puede ser por un absceso, puede ser por neumonía, puede ser por tuberculosis. Ahora, les doy una especie de tip. Lo que yo quiero que vean aquí es un signo de localización. Se los mencioné hace rato. Dicen que tuberculosis. Atelectasia. Hay cavernas, tuberculosis. Digo, es relativamente clásico. Y sí, aquí puede haber una superposición. En este caso, como dicen, sí, efectivamente hay un broncograma. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras de aire rodeadas de consolidación. ¿Ok? El signo de la silueta positivo. Muy bien. Excelente. Es un signo de la silueta. Es un signo localizador. O sea, me ayuda a determinar en dónde está. ¿Ok? En este caso, tenemos una condensación neumónica grande, que no es evidentemente de todo el pulmón, pero sí lo pueden ver. Y me ayuda a decirme que esto, porque yo no puedo diferenciar el corazón de esto, o sea, no veo el límite entre uno y otro, por eso se llama la silueta, porque la silueta del corazón ya no se ve. Tenemos esta silueta gigante que llega hasta acá y normalmente estaría como más o menos en esta porción. ¿Ok? Esta opacificación está localizada en el segmento anterior del lóbulo superior, en la porción que se llama la língula. ¿Y por qué lo sé? Porque borra el borde cardíaco. Y les voy a enseñar todas las estructuras que pueden ver con este signo. Entonces, si me llega a borrar la aorta ascendente, yo la localizo en el lóbulo superior derecho. Si me llega a borrar el borde derecho del corazón, en el lóbulo medio derecho. Si me borra el hemidiafragma, que podría ser un derrame, por ejemplo, está en relación al lóbulo inferior derecho. La aorta descendente, lóbulo inferior o superior, dependiendo en qué porción, porque como sabemos abarca todo.
El borde izquierdo del corazón, como mencionamos, língula del lóbulo superior izquierdo y el hemidiafragma izquierdo en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Okay? Este es un signo muy importante y como pueden ver, por pura anatomía yo puedo localizar, y es una maravilla, puedo localizar las lesiones por pura anatomía. ¿Okay? Entonces, este es un signo y esta tablita es bien importante. Tómenle una foto, si no me la pueden pedir antes de, pues ya la rayé, pero bueno, me la pueden pedir, yo se las mando. O pueden ver el video tengo un video de neumonía, radiografía de tórax y tengo este ejemplo específico. Pero esta tabla es oro, ¿ok? Vámonos con el que sigue, que creo que ya es el último signo. Hombre de 55 años, fumador, dato importante. No quiero que los casos sean difíciles, o sea, quiero que lo vean y digan, esto es. Acude por valoración de pérdida de peso, dato importantísimo, disnea, tos productiva sanguinolenta de varios meses de evolución. Cuando son meses, eso me orienta a patología crónica. Cuando son días, me orienta a patología aguda. Y cuando son semanas, pues es más difícil saber. Dice Lorena que es un cáncer pulmonar. Y eso lo saben por pura clínica. Pero ahora díganme qué ven en esta radiografía. Dice Edward que él ve tuberculosis, cáncer pulmonar, EPOC. Ahora la pregunta es, ¿el EPOC justificaría todo esto? Cáncer de pulmón, tumor de mediastino. Dice Mauricio que signo de la S de Golden, masa en campo pulmonar derecho, cáncer pulmonar. A ver, para empezar, pues díganme dónde. No, localícenmelo. Metástasis en nódulos linfáticos iliares, cáncer pulmonar, tuberculosis, silueta suelta de globos, ¿qué? Neumonía crónica, enfisema, masa en hemitórax derecho, tuberculosis, cáncer, sí, es cáncer, es cáncer. Pero ¿cómo se llama el signo? ¿Y qué representa el signo? Que es bien importante. Diafragma discontinuo. En esta porción yo no sé, supongo que te refieres a esto de acá. ¿Ok? Pero esto es un artefacto. O no sé a qué te refieres exactamente. Signo cervicotorácico, timoma, linfoma, masa mediastínica en anterior, sin signos. Bueno, este es un tumor, ¿ok? Creo que eso no hay tanta duda, incluso por la propia clínica. Si a mí me llega este paciente, le mando una radiografía, pero yo creo que ya tengo que sospechar otras cosas, porque es un paciente fumador. ¿Ok? Bueno. Y la tráquea, sí, claro, ustedes la ven, vean esto, ¿sí? Quiere decir que hay algo aquí que está jalando esa tráquea hacia este lado. No es que la radiografía no esté centrada, es que la tráquea no está centrada, ¿ok? Entonces, tenemos el signo de la S de Golden. ¿Cuál es la S de Golden? Esta es la S de Golden. Es una S, ¿sí? Denota una masa obstructiva central del lado derecho, evidentemente, y afecta al lóbulo superior derecho. ¿Recuerdan lo que les dije de la silueta? Bueno, aquí se siluetea todo este borde, ¿ok? Entonces, es importante localizar que la parte superior de la S tiene que ver con la cisura menor. Y la masa central, que sería entonces esto, es la parte inferior de la S. Entonces, esta S está al revés y por eso está como así, ¿ok? Ese se llama signo de la S de Golden. En este caso es por cáncer de origen a determinar. Muy probablemente es un carcinoma broncogénico, pero hay que ver. Sí, hay que hacer más estudios porque esto no es ni por mucho suficiente para hacer un diagnóstico. El diagnóstico, evidentemente, lo necesitamos una biopsia, antes que nada, o un lavado broncoalveolar, porción de células, ¿sí? Pero este es otro de los signos clásicos. Se llama signo de la S de Golden. Tiene otros nombres. ¿Ok? Y me encanta esta imagen porque es muy explicativa. Y sí, entiendo que ustedes vean esta radiografía y digan, ¿eso qué? O sea, eso es un desastre. Pero, como les menciono, cuando hay un desastre se pueden basar en los signos radiológicos y en este caso el signo de la S de Golden está bastante claro o bastante más claro de lo que parecería.
Entonces, esto sería todo en esta ocasión, chicos. ¿Cuáles fueron los puntos de aprendizaje? Bueno, vimos la técnica de la toma de la radiografía en cuestión de idoneidad, en cuestión de diferentes cosas. Vimos algunos aspectos importantes, ¿sí? Que es que yo tengo que valorar la penetración, la rotación, que tengo que ver el nombre, estas cosas importantes. Las proyecciones básicas que son AP, PA y lateral. Los aspectos técnicos de una radiografía correcta, que creo que ahí me adelanté, pero bueno, la rotación, toda esta cuestión. El análisis sistemático, que eso es lo más importante, que sea sistemático, que ustedes lleven un sistema, el que sea, pero que lo respeten, porque si lo cambian, entonces empiezan los problemas. Yo les recomiendo el análisis centrípeto, pero ustedes pueden llevar el que quieran por cuadrantes, de arriba hacia abajo, como gusten. Lo que dice Felson, que es este libro clásico de radiología, es que lo más importante es llevar un orden. Se recomiendan algunos en particular porque ayudan a evitarse perderse algunos datos importantes o que ya no vi las estructuras blandas y, oh, sorpresa, tengo enfisema subcutáneo o tengo una calcificación ahí, tengo síndrome de Crest con calcinosis cutánea. ¿Ok? Bueno, y las estructuras que podemos ver, que como les mencioné, pues son básicamente blandas, óseas y órganos. Dentro de los órganos, los dos más importantes por mucho son el corazón y los pulmones, pero podemos ver más cosas. La patología se esconde a veces a nivel diafragmático, a veces a nivel pulmonar, a veces a diferentes niveles. ¿Okay? Y finalmente terminamos con algunos signos básicos de radiología de tórax, de radiografía, perdón. ¿Cuántos signos hay? Tenemos como 100 signos. No se tienen que aprender todos, apréndanse los más importantes, apréndanse los que les ayuden más. La silueta es uno clásico, bien importante. El broncograma es importante. El signo de la hoja de ginkgo a lo mejor no es tan importante y ese es más para radiólogos, pero para ustedes como estudiantes hay algunas cosas que es imperativo que sepan y hay algunas otras cosas que sería un extra, porque esta es otra cuestión importante. Ustedes se están preparando para ser médicos generales, no se están preparando para ser neumólogos. Eventualmente lo serán, pero en este caso sería esa la porción importante. ¿Ok? Bueno, creo que sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o algo en lo que les pueda ayudar. Antes de terminar, quería recomendarles dos libros bien importantes de radiología. Uno es el Felson, así se escribe, Felson, con F, no Nelson como el de pediatría, sino Felson, que es un librito rojo que está padre porque es como para autoevaluación y tiene como que humor, por decirlo de alguna manera, y es un libro muy bueno. Y ese es para pura radiología torácica. Y el otro que les recomiendo es un libro que se llama William Herring, Radiología Básica, y en ese sí que pueden ver tanto radiología de cráneo, de tórax, de abdomen, estudios, resonancia magnética, tomografía, digamos que todo lo básico para un estudiante, incluso yo diría para un médico general. Ahora, si ustedes quieren ser radiólogos, pues métanse mucho más porque hay mucho más y la radiología es una especialidad. Yo quiero ser radiólogo, es una especialidad que tiene una relación, una interrelación con todas las especialidades. Entonces, el radiólogo tiene que saber de todo, a final de cuentas. Y pues nada, entonces esto, recuerden, es repetición. Tienen que ver, entre más radiografías vean, entre más signos vean, entre más casos reportados vean, más fácil se les va a hacer ver las anomalías en las radiografías. Y de repente va a pasar que no van a saber por dónde empezar, ¿ok? Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado, que les haya servido y pues nada más. Muchas gracias, doctor Mijail, doctor sin doctorado, por tan brillante exposición. Vamos entonces a ir con la ronda de preguntas de Facebook. Creo que Marco Antonio y María José están ahorita tratando de recopilar algunas preguntas. Ok. Muy buenas tardes, doctor. Tenemos una pregunta en la caja de comentarios, la cual la voy a compartir en estos momentos, y es la siguiente. ¿Por qué una radiografía estándar de tórax contiene una lateral izquierda y no lateral derecha? Ya, o sea, sí se puede pedir la lateral derecha, pero por convención se toma la lateral izquierda. Y por convención me refiero a que es una cuestión del servicio de radiología, que es una cuestión de que cuando yo pido una lateral se sobreentiende que pido la izquierda, pero se pueden pedir las dos. Entonces, si yo sospecho que puedo ver algo mejor en una proyección lateral derecha, se puede pedir. No es que a fuerzas tenga que ser la izquierda o que nada más se pueda hacer la izquierda. Gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta que es por parte de una estudiante de Sucre, que le voy a ceder la palabra para que ella misma pueda hacerla directamente.
Ok. Por favor, enseguida. Antes de que pudiera listar su micrófono a la compañera, le voy a hacer una pregunta más que tenemos dentro de la caja de comentarios, que es la siguiente. ¿Qué características presentan en un tromboembolismo de pulmón en un estudio de imagenología? Ok, ahí hay un signo clásico que se llama el signo de la joroba de Hampton. De hecho, lo iba a incluir, pero ya no fue. Y básicamente es esto. La joroba de Hampton es una opacificación que se ve del lado, normalmente del lado izquierdo, muy cerca de donde estaría la cúpula diafragmática izquierda, está algo que se llama, pues, una joroba, ¿sí? Ese es uno de los datos. ¿Qué otros datos se pueden presentar? Puede haber datos, el signo de Westermarck, ¿sí? Y puede haber algunos otros datos de oligoemia. La oligoemia quiere decir que la perfusión que normalmente llevaría el pulmón está disminuida y entonces se va a ver todavía más claro de lo normal ese pulmón, ¿sí? No es el estudio específico para diagnosticar una tromboembolia pulmonar, pero se puede llegar a presentar y en ese caso sería una angiografía que me permite ver los pasos específicamente, que de hecho sí pensaba ponerlo porque es otro signo que es padre porque es muy fácil de ver y lo ven una vez y les aseguro que se lo aprenden, pero esos serían algunos. Hay varios signos, hablando de signos radiológicos, pero quédense con esta idea. La radiografía normalmente es para orientar diagnóstico y ya después yo hago otro estudio que puede ser un ultrasonido, una tomografía, una resonancia o una angiografía, diferentes cuestiones. Bueno, doctor, realmente ha sido muy práctica, muy concisa y muy precisa su explicación sobre lo que es el tema de la radiografía, que en un futuro a muchos estudiantes le va a servir, ¿no? Va a ser una brújula de alguna manera. Agradecerle por toda su disposición y el contenido que nos ha expuesto en esta diapositiva el día de hoy, ¿no? Vamos a ver si es que hay una pregunta más. A la estudiante Carolina de Sucre, por favor, ¿podría activar su micrófono para poder dirigirse? Buenas tardes, creo que mi compañera tuvo un problema. Buenas tardes a todos los organizadores. Mi nombre es Neden Casellis. Soy del Centro de Estudiantes Adelante Medicina de Sucre, de la Facultad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y bueno, quisiera en primer lugar felicitar al doctor por su tiempo y por compartirnos su sabiduría, que estoy segura que nos va a servir a todos los estudiantes que estamos en formación. Ha surgido una pregunta, por favor, doctor, acerca de la neumonía bilateral causada por el COVID-19. ¿Sí? ¿Cómo sería la imagen de la neumonía bilateral, por favor, doctor? Claro. O sea, para una neumonía, normalmente serían los datos de una neumonía atípica, que entonces, en lugar de tener un patrón bien delimitado, voy a tener algo que se llama patrón en parches, y entonces se vería, digo, si se los quisiera representar, déjenme, no tengo Por una favor. específica de neumonía típica, pero se podría ver algo parecido a esto, ¿sí? Entonces, todo esto serían como parches, pequeños son parches confluentes, ¿ok? Esto quiere decir que tienen un origen y tenemos una porción oscura y una porción clara. Ese es uno de los clásicos. Un patrón en parche se llama. Es clásico de la neumonía típica. Neumonía típica puede ser por diferentes, por legionela, por ejemplo. Simplemente decir que es atípica quiere decir que es por microorganismos atípicos. Pero en el caso del COVID-19, pues se asocia a este tipo de... Esa sería una. La otra cuestión es el patrón en vidrio despulido, pero eso se ve mucho mejor en la tomografía computada. Tanto así que la tomografía junto con el diagnóstico molecular nos ayudan a hacer casi del 100% la certeza de un diagnóstico de COVID-19. Esos serían los dos característicos. El broncograma, por ejemplo, no sería tan común. Se puede presentar, pero no sería común. El broncograma se asocia más a neumonía típica, neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo, por Streptococcus pneumoniae. Esas serían dos. Puede haber datos de tromboembolia pulmonar porque, como sabemos, el COVID es un virus con un pleiotropismo, o sea, afecta a diferentes lugares y se ha visto que causa anomalías de la coagulación. Entonces, puede presentárseme el paciente como una tromboembolia pulmonar, puede presentárseme el paciente como un evento vascular cerebral. ¿Okay? Entonces, para que estén bien atentos, no todo en el COVID
va a ser patología pulmonar, a pesar de que parecería, ¿no? Porque es una neumonía. Pero esos serían los signos que pueden llegar a presentarse, los más característicos. Datos de coagulación, porque se produce coagulación intravascular diseminada, entonces podemos tener datos a nivel pulmonar de ese tipo de problemas, derrame pleural, y entonces tendríamos un borramiento de estos recesos, patrón en parches, consolidación o condensación en parches, y bueno, los datos, como les mencioné, de tromboembolia pulmonar, como la joroba de Hampton, Westermarck, entre otros. Muchas gracias, doctor. Que tengan un lindo día. Gracias a todos los organizadores. De nada. Y saludos a todos los estudiantes de Sucre. Muchas gracias. Gracias a ti, querida. Para lo siguiente vamos a seguir mientras mi compañera María José prepara la presentación pendiente. Voy a proceder a agradecer a todos los presentes hoy en esta sala, a todos los compañeros y representantes de las diferentes universidades en los diferentes departamentos y a toda la audiencia que hoy nos está viendo a través de la transmisión en Facebook, ¿no? Realmente agradecerle también al doctor sobre su muy buena disertación, excelentísima. Nos ha tenido muy atentos en toda la transmisión y sobre todo nos ha permitido conocer nuevos puntos acerca de la radiografía para algunos que están incluso empezando en este mundo, ¿no? De la interpretación imagenológica. Así que en este momento le voy a ceder la palabra a mi compañera María José para que pueda realizar la entrega de su certificado. Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, genial. Bueno, doctor, primeramente queremos agradecerle de antemano por tan brillante disertación, con gran valor académico, un gran aporte para nosotros estudiantes que estamos formándonos. Bueno, de parte del comité organizador y autoridades de la Universidad Gabriel Reynés Moreno, queremos hacerle la entrega del certificado ya sea por vía digital, ¿no? Que le voy a estar pasando a su privado. Asimismo, esperamos que haya sido de gran beneficio, ¿no? Para todos los espectadores, y este certificado ya sea por el gran aporte que ha tenido usted como disertante. Y bueno, agradecerle por todo el aporte, doctor Tapia, y desearle los mayores éxitos. Muchísimas gracias y pues nada, felicitarlos porque esta es una excelente iniciativa para todos los estudiantes y también porque la están llevando a mucha gente. O sea, están obviamente todos ustedes, digamos, en Bolivia, pero está llegando a gente de Perú, de Venezuela, de México, y entonces se está haciendo algo mucho más grande, y yo más que nada pues felicitarlos por tener esta iniciativa pues de enseñar en esta época que sabemos, ahorita estamos notando qué tan importante es el conocimiento. Exactamente, muchísimas gracias, doctor. Esperemos que haya sido de mucho provecho para tanto aquí a nivel nacional como a nivel Latinoamérica, y agradecerle a todos los espectadores también de igual manera. Entonces, de esta manera estamos finalizando entonces con la transmisión de Facebook. Recordarle a todos los que todavía nos están siguiendo con la transmisión que a las 6 de la tarde tenemos una segunda jornada el día de hoy, donde se va a explicar el método de técnicas de estudio y de aprendizaje. El formulario de asistencia del webinar del doctor Tapia se está publicando en este momento y estará disponible por 20 minutos. Recordarle que para tener acceso a la constancia, a la certificación, usted tiene que haber asistido a 8 de los 10 webinars que se realicen durante el ciclo. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y con esto finalizamos la transmisión. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.